Bienvenidos una vez más a su programa Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Orefice y como ustedes saben, en Justicia para Todos lo que se pretende es que ustedes conozcan sus derechos y obligaciones de una forma clara, de una forma sencilla, de una forma resumida. El día de hoy vamos a platicar acerca de la teoría del delito en el nuevo sistema penal acusatorio. ¿Qué es un delito? ¿Cómo se conforma? ¿Cómo se lleva a cabo? Quédese porque se va a poner muy interesante la información que se provea en este gran programa y seguramente le puede ser de gran ayuda a usted, a un familiar o a un amigo. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos de lleno a este gran programa. Muchas gracias. Estamos de regreso para entrar de lleno a este gran programa acerca de la teoría del delito. Para ello he invitado a dos estupendos abogados, doctores, investigadores como tal, que conocen ampliamente de la cuestión penal, de la investigación, de la teoría del delito, en este caso de la materia penal, a los cuales les agradezco mucho que estén en este panel, en este programa. Muchas gracias. Y bueno, el día de hoy nos acompaña de mi lado derecho el doctor Enrique Díaz Aranda. Entiendo que usted es investigador por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es un honor tenerlo en este programa. Muchas gracias por la invitación. Hombre, gracias a usted. De igual forma tenemos de mi lado izquierdo al doctor David Aboites de la Cruz, el cual, bueno, ya ha venido en otras ocasiones a platicarnos aquí de la materia penal y bueno, es un excelente, además de amigo en lo personal, un excelente abogado penalista. Muchísimas gracias, Héctor, por la invitación. Bien, pues platiquemos un poquito acerca de la teoría del delito. No sé si aquí el doctor Enrique Díaz nos pueda platicar qué es esto de la teoría del delito, porque se oye como muy técnico, como muy, ¿qué es esto de la teoría y todo esto? No sé si nos pueda, para efecto de los televidentes, mencionar qué es en sí la teoría del delito. Las leyes penales normalmente se contemplan en lo que son las descripciones de lo que se considera que es un delito. Bien. Pero los alcances que tienen las palabras normalmente requieren de una interpretación. Lo que hace la teoría del delito es analizar y determinar qué es exactamente lo que la ley quiere describir como prohibido y que debe ser sancionado. Bien. Por ejemplo, el delito puede ser de acción y así lo describe el artículo 302 del Código Penal Federal. Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. O sea, describe como tal cuál es una conducta para que esa se vuelva el delito. Que esté prohibida, ¿no? Sacar la pistola, disparar, privar de la vida a otro, matarlo. Sin embargo, también puede ser de omisión. También. Pero eso no está descrito como tal. Solamente hay un artículo en la parte general del Código Penal que dice que el delito puede ser de acción u omisión. Pero, por ejemplo, la conducta de un salvavidas que teniendo el deber de salvar al bañista que está en la piscina y se está ahogando, no lo salva y el bañista se muere, él también comete homicidio, pero no se va a encontrar una norma que diga que también comete homicidio el que no salva a otro que está en peligro de morir y se muere. Okay. Estos alcances los da la teoría del delito. Bien. Después, por ejemplo, puede que alguien prive de la vida a otro, pero a pesar de que eso está prohibido, pudiera estar justificado por una legítima defensa, por ejemplo. Bien. Entonces ya tampoco hay delito. O pudiera suceder también que una persona cometa una conducta prohibida que no se justifique, pero que haya una causa excluyente de la culpabilidad. En el viejo caso de la tabla de Carneades, donde dos náufragos están en alta mar y uno priva de la vida a otro para salvarse, está prohibido que lo mate. No se justifica porque tanto vale la vida de uno como del otro. Bien. Pero no se le puede reprochar el haberse comportado de esa manera. Hay una causa excluyente de la culpabilidad. Entender cómo se interpreta y cómo se aplica la ley, que en principio solamente tiene palabras bastante rígidas, es la materia de la teoría del delito. Bien, ahora,
¿no podría existir un delito que no esté plenamente identificado en el Código Penal como tal? El problema es que la Constitución en el artículo 14 señala una garantía, que es la de legalidad, que establece que en materia penal se prohíbe la analogía y la mayoría de razón como fuente del derecho penal. Es decir, no podemos llegar a interpretaciones vagas, sino que todo tiene que estar dentro del marco de la ley. Lo que hace la teoría del delito es, dentro de ese marco de la ley, establecer los límites y los parámetros dentro de lo cual se puede llegar a aplicar, pero sin violentar el texto legal. Ok. Ahora, lo que yo veo aquí complicado es, bueno, ya tenemos la descripción, pero muchas veces las mismas palabras pues se pueden interpretar. Y ahí el problema es que, digo, yo sé que hay abogados muy exitosos, como son ustedes como tal, que han abusado un poquito de la descripción a nivel papel para efecto de poder tener una defensa hacia sus clientes, ¿no? Como tal. Porque me comentaban el otro día que, bueno, había cierta descripción en cuanto a traer o poseer o portar, por así decirlo, algunos gramos, digamos, de cocaína o de marihuana o no sé, de alguna sustancia ahí que no se pueda. Pero creo que una defensa que hicieron en ese entonces es que dividieron, digamos, que la parte de los elementos químicos con lo que realmente era la hoja de coca y lo que eran, digamos que pues algunas cosas ahí que complementan la sustancia como tal, y de ahí dijeron, no llego al límite que me establece la ley como si fuera un delito. Y que por esa razón lo tuvieron que dejar libre a esta persona. ¿Esto sí se puede como tal? Bueno, es que en realidad aquí hay que acotar muy claramente de qué estamos hablando. Claro. Precisamente porque en México no tenemos un buen desarrollo de la teoría del delito, que ésta se establece en libros que explican los alcances del derecho penal, es por la razón por la cual, ante un problema que no sabemos cómo resolverlo, de inmediato reforma la ley. Bien. El tema, ya que lo refiere, el tema de la legalización de la marihuana y demás, es un debate absurdo desde el punto de vista de la teoría del delito. ¿Por qué? Los legisladores y demás, y la Corte se ha pronunciado por la legalización de la marihuana con usos medicinales. ¿Y por qué lo tienen que llevar a la ley? Porque no se han puesto a estudiar la teoría del delito, que les dice, cuando hay una conducta que pueda estar prohibida en principio, como puede ser la producción, tráfico de este producto, pero se puede llegar a justificar cuando para salvar un bien de mayor valor como es la salud, se realiza un comportamiento prohibido. Eso es un estado de necesidad justificante. Claro. Para eso no se necesita ninguna ley. Claro. Pero ante la ignorancia que hay de la teoría del delito, entonces se abre un debate, y viene la Corte, y vienen los diputados, y empiezan a salir una serie de defensores de algo que está solucionado. Claro. Para uso, para consumo propio. ¿Ese es un derecho? Yo puedo tener la libertad de autodeterminarme siempre y cuando sea para mi consumo. Claro. ¿Por qué establecen ciertas cantidades? Porque estamos hablando de consumo. No estamos hablando de llegar a ciertos excesos que ya me pudieran sobrepasar el consumo y me pudieran ya tener para dar lugar a la venta, a la distribución, incluso a la corrupción de otras personas, como pudieran ser menores de edad. Bien. Este es lo que trata de fijar el derecho penal. Y esto lo tiene que tener a través de interpretaciones claras en las cuales quienes nos dedicamos a estudiar a fondo lo que es el derecho, a interpretarlo, le damos la connotación de qué conductas sí están, en este sentido, prohibidas, como puede ser la producción, el tráfico, claro, para distribuirla y hacer adictas a las personas, para después tenerlas bajo su control. Sí. Ya que se ha generado la adicción, se ha lesionado el bien jurídico, salud pública. Entonces, digamos que es un
círculo vicioso que realizan de te vuelvo consumidor para ganar más dinero, etcétera y todo, pero aquí lo que yo veo muy malo, y lo digo con toda franqueza, es somos muy ingeniosos los mexicanos para poder establecer ciertas hipótesis en cuanto a la descripción de los delitos, más sin embargo lo real es que si yo me llevo esta taza y que no es de mi propiedad, pues estoy cometiendo a lo mejor un delito, ¿no? Como tal, si no tengo la voluntad de la otra persona. Pero lamentablemente estamos tratando siempre de interpretar y lo que luego resulta ser muy claro, pues la Suprema Corte establece otra cosa o llegan y se vuelve un tema político que luego aplasta la parte del derecho. Esa parte es la que a todos nos causa, o por lo menos a mí me causa un poquito de incertidumbre de saber si realmente puedo confiar en el sistema penal o no puedo confiar en cuanto a la materia de la parte, digamos, de la descripción de los delitos, no tanto en la parte procesal. Eso lo dejo, digamos, de un lado, ¿no? Pero no lo sé, ahí... Bueno, habría que acotar un poco. Primero, nosotros no inventamos las leyes penales. Claro. Esto viene de una tradición romano-canónico-germánica, claro. Vienen de Europa. Todas las leyes penales vinieron de Europa desde que nos colonizaron, salvo el derecho precolombino, que realmente no era un derecho, solamente era una serie de símbolos a través de los cuales se llegaba a establecer qué estaba prohibido, pero en realidad lo que son las leyes penales vienen propiamente de Europa. La forma de interpretarlo también viene de Europa. Nosotros realmente no hemos inventado nada de eso. Lo que sí hemos hecho es corromper y llevar a otro tipo de discusiones, a veces no correctas y muchas veces politizadas, cómo se debe aplicar de una manera totalmente arbitraria la ley. Por ejemplo, todo lo que es homicidio, eso ya tiene una tradición desde los romanos. Lo que es un robo también. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? A veces, en la impotencia de tratar de hacer frente a la criminalidad, hemos tratado de extender el derecho penal a niveles que no se deben realizar. Lo que marca la teoría del delito desde un principio y con los avances es que antes que echar mano del derecho penal hay que prevenir. Bien. Y para eso hay una serie de medidas de política social como son educación, economía, cultura, familia y policía que se deben agotar antes de echar mano del derecho penal. Bien, vamos a una pausa comercial, regresamos. Bien, estamos de regreso y bueno, seguimos platicando acerca de la teoría del delito. Me gustaría mucho escuchar aquí al doctor Aboites, pues bueno, ¿qué es lo que usted piensa acerca de la teoría del delito? Sí, Héctor. Bueno, primero, nuevamente agradecerte la invitación que nos haces y pues sobre todo manifestar que es un gusto y sobre todo un honor estar en este panel con el estimado doctor Enrique Díaz Aranda, que fue un profesor mío de teoría del delito y que efectivamente, bueno, pues es toda una institución. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí y permitirme compartir. No le voy a poner 10, nada más por lo que está diciendo, este panel. Sí. Bueno, Héctor, mira, yo sí quisiera precisar una situación. Efectivamente, para mí la teoría del delito es la columna vertebral del derecho procesal penal acusatorio. Así lo concibo yo. Incluso hubo por ahí, cuando se planteó la reforma en el INACIPE, alguien quien señaló que iba a desaparecer la teoría del delito y iba a la teoría del caso, iba a ser sustituida por la teoría del caso, cosa que lógicamente estaba fuera de la realidad. Fue muy criticado esta opinión, pero ahora a mí me llama mucho la atención que efectivamente, como bien lo decías hace ratito, vamos a caer o se va a empezar a caer hasta que no se tenga algo construido en aplicación de criterios por parte de los jueces, porque el artículo 316 del Código Nacional en su fracción tercera ahora señala
que para uno de los requisitos para dictar un auto de no vinculación, que es debe de ser precisamente que señalan que ahora no se tiene que acreditar la teoría del delito. Es decir, que nada más se tiene que estudiar el hecho con apariencia de delito. Y eso, bueno, pues a muchos nos lleva a algo preocupante, porque anteriormente en el auto de formal prisión que se dictaba se tenía que entrar por fuerza o libramiento de una orden de aprehensión, no se diga, se tenía que entrar a fuerzas a analizar todos y cada uno de los elementos del delito. Sin embargo, bueno, pues ahora nos dicen que no, que simple y sencillamente con que existan indicios razonables para que se acredite el hecho con apariencia de delito, con eso es suficiente para poderte vincular a un proceso, y bueno, que incluso si es un delito de prisión preventiva oficiosa, imponerte una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Eso a mí me preocupa mucho, porque incluso ha habido ya dos criterios del Poder Judicial Federal. Uno es tesis aislada, que dice que no es necesario, y otros dicen que sí es necesario estudiar los elementos objetivos, subjetivos y normativos del delito en el auto de vinculación. Yo me preocupa mucho y no coincido el tener en mis manos un auto de vinculación sin que se analice la teoría del delito. ¿Por qué? Porque también la fracción cuarta de este artículo 316 nos dice que se tiene que revisar que no se actualice alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. ¿Y cómo lo voy a hacer si no analice los elementos del delito? Primero tengo que analizar qué es el delito para después ver si hay algún excluyente, como bien lo señalaba el doctor, ¿no? Contemplados en el artículo 29 del Código Penal para el Distrito Federal. Pero también algo que me llama mucho la atención es precisamente que ahora, cuando se crea este Código Nacional, se hablaba se le dio la facultad al Congreso para legislar acerca de, en materia procesal única, procedimental, en materia penal. El detalle es que este código también ha sido criticado porque el artículo 405, 406 y 410 traen partes sustantivas, es decir, traen cuestiones penales, dogmáticas, que lógicamente no fue facultado al Congreso para ese tipo de normas. O sea, solamente fue para lo adjetivo, más no así lo sustantivo. Y sin embargo, se ha señalado mucho que estos artículos, pues bueno, nacen o deben de ser regulados en el Código Penal, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues es algo preocupante que esto haya ocurrido. Pero regreso un poquito al tema. El hecho de que yo he visto ya con este sistema, he visto varias sentencias donde depende el criterio del juez, porque hay unos jueces que te dicen, ¿sabes qué? Aquí está tu auto formal prisión, que es una resolución por escrito, y te dicen, son 5 o 6 hojas, porque no entraron al análisis no aplicaron la teoría del delito. Y hay otros que te hacen 40, 50 hojas de un auto de no vinculación o de vinculación, donde sí lo aplicaron. Y entonces, bueno, pues va a ser dependiendo del criterio del juez, ¿no? Y creo que eso no es correcto, porque así es, porque entonces vamos a tener tantos criterios como juzgadores, ¿no? Y eso va a ser lo preocupante, como bien decía el doctor. El problema aquí es que no se tiene un buen estudio, no se realiza o no se le pone mucha atención a esto que es la teoría del delito, ¿no? Es decir, aquella conducta penalmente relevante que le preocupa al derecho penal. Ajá. Y bueno, otro de los problemas que tenemos también es que la disparidad de un estado a otro, ¿no? Ya por ahí se habla que va a haber el Código Penal único. Yo soy de la idea que ojalá y pudiéramos hacer un esfuerzo para obtener esa norma, porque de verdad es a uno que, en lo personal, yo que litigo, ir a un estado, si bien es cierto, ahora la ventaja del Código Nacional es que el procedimiento pues lo voy a llevar ya es aquí uniforme, en el DF, es uniforme. El problema es, tengo que estudiar ahora
los 34 códigos, es decir, los 32 de los estados, más el Código Penal Federal, más el Código de Justicia Militar. ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus tipos penales. Claro. Y entonces no se analizan, incluso he estado en algunas clases del doctor Díaz Aranda donde hace un análisis de varios códigos penales que dicen que de una forma se debe analizar el delito y otros sí te pide los elementos subjetivos, normativos y objetivos y otros no. Y entonces es un problema y la disparidad que hay de los estados, ¿no? Entonces eso es lo preocupante, que en un estado vaya a aplicar de una forma, en otro vaya a aplicar de otro, y ahorita con el problema de que te dicen, no, pues nada más con que me acredites el hecho y que haya un indicio razonable, es decir, que... ¿Pero a qué le llaman indicio? Como aquello que es razonable, es decir, comentaba una amiga juez, dice, bueno, que no me vengas a decir que te secuestraron unos extraterrestres, ¿no? O sea, no, algo más real. Bueno, al llegar a mi casa, me bajaron unos sujetos y esos sujetos, me bajaron de mi vehículo, me pasaron a otro y me llevaron. Y nada más está la declaración de un vecino que vio que ocurrió esto. Pero si eran unas personas contratadas por su esposa con la finalidad de llevarlo a una fiesta privada. Sí, pero aquí eso va a ser materia. ¿Dónde está el indicio? Ahora, el cambio tan grande que va a haber es que ahora te dicen que te voy a dictar un auto de vinculación para investigarte, pero privado de tu libertad. Ese es un problema. La prisión preventiva oficiosa. Y como bajó el rango para poderte dictar un auto de vinculación por el indicio razonable, ahora ya nada más es una declaración o algo que me diga que tú fuiste, pero que sea razonable. El problema aquí es cuál es esa razonabilidad. Es decir, que sea coherente. Está un poco complicado porque le están dando demasiado poder a un juez que pues se puede prestar a muchas cosas, ¿no? Se puede prestar a que si quiero hay indicios, si quiero no hay indicios. ¿Me es claro o no me es claro? ¿Usted qué piensa, doctor? Bueno, de estos elementos de convicción que hacen suponer algo, tienen que ser, como bien dice el doctor Aboites, algo que me hace creer que se da un hecho que la ley prohíbe. En ese sentido, puede suceder que durante el proceso se determine que efectivamente eso existió, porque el artículo 20 de la Constitución, en el apartado A, en la fracción primera, dice que el fin del proceso, es decir, cuando se termine el proceso, deben de ocurrir 4 cosas. Una, el hecho debe estar esclarecido. Es decir, ya no indicios, sino ya pruebas de que ese hecho sucedió. O sea, pruebas, digamos, de peso. Que no dejen lugar a dudas. Okay. En relación a lo que decía el doctor Aboites, el artículo 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales dice, debe ya haber pruebas que no dejen lugar a dudas. Entonces, 1, el hecho está esclarecido, está probado. 2, el culpable debe ser sancionado. 3, el inocente debe estar protegido, que se debe entender por ello el que pudo ser falsamente acusado, o la víctima, o el sujeto pasivo. Tiene un cuarto elemento que yo no le pondría la conjunción y, que dice la Constitución, sino y o la reparación del daño. Porque no todos los delitos se pueden reparar el daño causado. Un homicidio no se puede reparar la muerte. Claro. Pero bueno, la Constitución hay una falla, en fin. La cuestión aquí es que habría que puntualizar que la razón por la cual el estándar probatorio se disminuyó en principio de algo que ya venía de 1917, que era acreditar o comprobar, decía, cuerpo del delito y probable responsabilidad, para dictar, tanto para librar orden de aprehensión como para dictar auto de formal prisión. Se reduce en la reforma de 2008 a datos que establecen esos indicios, esos elementos que hacen que se crea que hay algo que la ley prohíbe y que el imputado es quien lo comete o participa en el delito. Se da porque en la exposición de motivos se consideraba que las personas iban a poder enfrentar el proceso en libertad.
y que iban a ser suficientes otras medidas cautelares, como poner un dispositivo electrónico, que una persona quedara por ellos, en fin, ¿no? Varias medidas cautelares que se pueden dar en ese sentido. Pero una garantía económica, por ejemplo. Pero de repente, al final del proceso legislativo, lograron una ala conservadora y represiva del Congreso. Logró introducir un último apartado en el párrafo segundo que dice, a pesar de esa rebaja de prueba, va a haber una prisión preventiva de manera oficiosa en estos delitos. Homicidio calificado, secuestro, delincuencia organizada, aquellos delitos cometidos por medios violentos como armas o explosivos y todos aquellos delitos graves. Es casi todo. Sí, bueno, en el estándar de los países europeos solamente se prevén 3 posibilidades, que también la Constitución los tiene, que se da la prisión preventiva cuando hay peligro de que el sujeto se pueda fugar, se pueda extraer de la acción de la justicia, que haya peligro para la víctima, que pueda entorpecer el proceso en su desarrollo. Claro. Esos son 3 estándares internacionales comúnmente conocidos. Los que no son conocidos es esta otra parte. Es decir, antes sí requería que cuando menos tuviera yo pruebas de que hay un hecho que la ley prohíbe. Bien. Ahora ya no, basta con un indicio. Claro. Y eso lo podemos reproducir a muchas cosas. Por ejemplo, si tenemos en el caso de Ayotzinapa, ¿cuál es el hecho prohibido que tenemos? Bueno, se supone que debe haber pues, es que te dicen desaparición, forzada, es que se supone, pero ¿verdad? No está, digamos que definido. Es que se supone, ¿no? Sí. Se supone que los desaparecieron o se supone que los mataron. Sí. Y suposiciones, ¿eh? Porque todavía no sabemos. Hay una hipótesis que dice que nunca existieron esos muchachos. Y luego la otra, ¿qué tal si están escondidos? También. Recordemos que en aquella región Lucio Cabañas era muy famoso porque se escondía y nadie lo encontraba, precisamente en esa zona. Es decir, si no existieron, si están escondidos, si los tienen privados de la libertad, si los desaparecieron, si los mataron, no sabemos realmente cuál es el hecho prohibido. No hay nada, tenemos indicios, problema. Y entonces, ¿cuál es la imputación que le voy a hacer a todos los detenidos que se tienen? Sí, ¿de dónde vamos a partir? Porque no es lo mismo que yo le impute un homicidio que una privación de la libertad, o incluso si le estoy violentando derechos humanos, porque no existieron o están escondidos y ellos realmente no cometieron un delito. Claro. Este es el problema. Bien, vamos a una pausa comercial. Gracias. Bien, estamos de regreso y bueno, estaba comentando el doctor Enrique Díaz referente a que si no hay realmente la señalización del delito, de lo que, pues del nacimiento como tal, pues no hay delito entonces. Entonces ahí, realmente a mí me llama mucho la atención, yo no soy especialista en la materia penal, pero a mí me es muy claro la distinción entre la teoría del delito y la teoría del caso. Me es sumamente claro las dos partes. Una cosa es la descripción totalmente del delito, los elementos que lo van a componer y todo, y la otra parte es qué fue lo que pasó en un caso, en particular como tal. Más sin embargo, ¿dónde está el problema entre estas dos partes? ¿Por qué hablaban de esta parte de que la teoría del caso es lo que va a quitar ya como tal la teoría del delito? No, eso fue un desconocimiento brutal, porque se pensó que eran las teorías del caso como en los Estados Unidos. No, okay. La teoría del caso realmente se conforma de 3 elementos. Una teoría fáctica, que es una hipótesis de la cual parte el Ministerio Público de qué fue lo que sucedió.
2, una materia probatoria, cuáles son los elementos con que cuenta para llevar adelante, si son indicios, si son suposiciones, si son referencias o si ya son pruebas científicas que respaldan la teoría fáctica. Y finalmente una teoría jurídica. En esa teoría jurídica es donde entra la teoría del delito, donde yo no solamente establezco el marco jurídico, donde encuadra lo que sucedió y donde se hace y se determina quién fue el que cometió el delito y quiénes participaron, en su caso, en la comisión de ese delito. Entonces, la teoría del delito realmente entra en esta tercera parte. Lo que ocurre es que, bueno, pues en este nuevo sistema donde hay mucha especulación, mucha ignorancia y desconocimiento, pues no falta quien dice que... Quien se atreve a decir cualquier cosa. Pues ese es el problema. Son kamikazes jurídicos, digamos. Pues lo malo es que luego tienen influencia y se reproducen este tipo de malas interpretaciones. Bien. Que al final de cuentas, pues lo que termina es en un desconcierto total. Exactamente. Ahora, bueno, lo que señalaba el doctor David Aboites en sentido de que se le dieron facultades al legislativo para efecto de que pudiera legislar en torno a la materia adjetiva, o en la materia procesal como tal, pero vienen implícitas las cuestiones de la carnita, por así decirlo, de la parte sustantiva como tal. Ahí con un amparo no se podría, digamos que, pues, pelear como tal, el que si tú me llevas a un proceso y me aplicas ciertas cuestiones que tienen que ver con esta parte de la parte sustantiva, pues por ahí nos podría ser una salida, digamos, para un amparo. Pues yo creo que tiene mucha razón. La intuición jurídica le lleva a una de las garantías más importantes que tiene el ciudadano, que es la certeza jurídica. ¿Cómo puede ser posible que existan, como bien decía el doctor Aboites, 33 códigos penales y uno militar, de justicia militar también? Problema, hay ciertos códigos penales, por ejemplo, que prohíben el adulterio. Claro. Hay otros que no. Entonces, si dos personas que están casadas en un estado donde sí hay adulterio, cruzan a otro estado donde no, y tienen el coito, claro, ¿hay adulterio o no? Una. Otra, hay estados donde sí hay feminicidio y hay otros que no. Diferencia, en uno puede ser sancionado con 30 años, en otro con 60, en otros con 120. ¿Cuál voy a aplicar? Si es de un lugar donde se aplica, por ejemplo, prisión vitalicia, es oriunda la mujer de allí, pero es asesinada en el estado donde es de 30 años. O, por ejemplo, puede ser un delito hasta continuado, digamos. O en otro estado que de repente tiene ciertos elementos, la descripción del delito que se requieren, pero en otro no. Bien. Entonces, todo esto genera interpretaciones, todo esto genera falta de certeza. Somos el único país de tradición romano canónico germánico que se le ocurrió este experimento de tener un solo código adjetivo y tantos sustantivos, tantos penales. No, pues Argentina es al revés. Argentina tiene un solo código penal sustantivo y tiene varios procesales. Alemania tiene 1 y 1. España 1 y 1, Portugal 1 y 1. ¿Por qué? Porque es una cuestión de certeza. Pero a nosotros se nos ocurrió que cambiando las formas íbamos a conseguir una mejor justicia. Ahora, las recomendaciones por parte de la ONU o incluso los tratados internacionales no señalan algo referente a esta uniformidad que tiene que haber en el aspecto sustantivo y adjetivos. Digo, el adjetivo ya se dio, ya entró, y como haya sido, ya entró. Pero el sustantivo no viene esa parte. Fue una cuestión de lucha política. La verdad de las cosas es que iban por las dos vías. Tenían que ser. Tenían que ser. De hecho, yo dirigí la comisión que trató de redactar el Código Penal único. Nos dimos cuenta que políticamente no iba a ser posible, por lo cual redactamos lo que es la Ley General de Fundamentos Penales, que solamente es la parte general del Código Penal. Desarrollamos esa parte,
pero al final de cuentas se decidió que se iban a ir las dos leyes, la procesal y la sustantiva, porque el debate se iba a concentrar en la sustantiva, porque realmente el Código Penal es el que concentra el poder. Claro. Pero se fueron sobre esa ley y dejaron pasar la procesal. Eso fue lo que ocurrió. Fue que entonces dejaron pasar. Eso fue la cuestión real que ocurrió desde el punto de vista político. Entonces pusieron distraer a través del código de la carnita, la general, y se fue por allá el postre, claro. Digamos. Qué bárbaros, qué bárbaros. Ojalá y sí, bueno, los legisladores que estén viendo este programa, ojalá de verdad necesitamos unificar el Código Penal. Porque si no, lamentablemente, pues esto es una fiesta jurídica como tal, ¿no? Hay un problema más grave. Creo que le estamos apostando muchas esperanzas a que el nuevo sistema de justicia penal realmente va a solucionar problemas que venimos arrastrando de fondo del derecho penal sustantivo. Claro. Solamente si me permite decirle un ejemplo. Sí. Todos están hablando de los medios alternos. La base del sistema, del éxito del sistema, lo están sustentando en que solamente el 10%, como muchos de los asuntos, se va a resolver en juicio oral. Todo lo demás se va a resolver con medios alternos. Bueno, resulta que, por ejemplo, Puebla, en su estadística ya señala que es el 20% que se le está yendo a juicio oral. Chihuahua, por ejemplo, que es el estado, creo que fue el de los primeros, ¿no? Que llevó a cabo Chihuahua. Los juicios orales en materia penal. Sí. Ellos se supone que ya deberían ir un poquito más avanzados. Se supone, pero esa es otra explicación que tiene, cómo es que avanzaron demasiado, sobre todo con la dirección de la ex procuradora Patricia González, pero después cómo vino una regresión. Pero al punto al que quiero ir es uno de los delitos que se va a tratar de solucionar a través de medios alternos es el de los homicidios imprudentes. Todos aquellos que son derivados de tránsito de vehículo, culposos, por ejemplo, digamos. Los llamados culposos. Bueno, resulta que cuando uno lleva estos accidentes de tránsito con resultado de muerte y lo ubica directamente en homicidios culposos, la teoría del delito me enseña cómo es que hay ocasiones en que no era culposo, sino era doloso eventual. Cuando el riesgo que se genera derivado de la conducta de la conducción de vehículos era de tal naturaleza que era muy probable la producción del resultado. Pongamos el caso de Solo para Mujeres, cuando van Edgar Ponce y Alexis Ayala, Mayer y demás. El conductor viene desde la altura de Gran Sur, viene bajando y pasando Perisur, impacta de manera frontal y directa a los motociclistas, claro, causando la muerte de Edgar Ponce. Si él tenía más de 400 metros, iba a 120 kilómetros por hora, pero tenía toda la iluminación y vio a los motociclistas, y no frenó porque el peritaje lo establece, el peritaje de tránsito terrestre, que no frenó, sino que les dio de lleno, eso no es culposo. Y eso sí, no puede ser, y eso no puede ser que se solucione a través de medios alternos. Resultado, la segunda causa de muerte no natural en este país son accidentes de tránsito. Y la mayoría de ellos no son culposos o imprudentes, sino son dolosos eventuales. No se puede concebir cómo, por ejemplo, en el Estado de México, un conductor de microbús ya había tenido un accidente con resultados mortales. Gracias a este tipo de salidas alternas, pudo salir y ese mismo año tuvo un segundo evento en donde murieron también personas. En total, 8 personas muertas por este tipo de conductas. Si me permiten... Es lamentable esa parte porque... pues digo, somos muy ingeniosos los mexicanos y lamentablemente podríamos hasta fabricar pues este tipo de sucesos como tal y decir que fue culposo, que fue imprudencial, que yo no quería, pero... Pues sí, nada más habría que pensar
si esa persona que murió fue un familiar nuestro, Claro. ¿cuánto le parece bien que le den? ¿10,000? No, pues ¿100,000? realmente Porque escucha a los que están hablando de los medios alternos y cómo se jactan, decir, ya resolvimos tantos casos. A ver, que fuera la hija de alguno de pero ellos. negocian la justicia penal, pero ¿a qué grado? O sea, El derecho penal se supone que protege los bienes fundamentales. sí, ¿Le estamos poniendo precio a eso? sí. Evidentemente aquí el programa, pues que le agradezco nuevamente la invitación. No, este es un espacio habría- abierto a gente preparada como ustedes para que incluso podamos hacer ver a los televidentes la parte de que ellos deben de tomar conciencia de este tipo de temas y que ojalá y de verdad pongan mucha atención, porque los maestros son los que están platicando, los doctores son los que están platicando, y bueno, pues es muy interesante. Pues cualquier cosa, pueden ver mi página de internet www.enriquediazaranda.com. Claro. Ahí podrán encontrar mucha información sobre todos estos temas que creo que no solamente nos interesan, sino que además nos afectan. Bien, vamos a una pausa comercial, regresamos. Bien, estamos de regreso en que es nuestro último bloque, lamentablemente, de la teoría del delito. Y bueno, yo sí quisiera escuchar nuevamente aquí la opinión del doctor David Aboites, en el sentido de ¿qué tal estamos en México en esto de la teoría del delito? ¿Podemos mejorarlo? ¿No podemos mejorarlo? ¿Cómo lo ve? Bueno, ya lo decía el doctor y yo comparto totalmente, nos hace falta mucho en teoría del delito. Estudiarlo, realmente poderlo aterrizar, porque muchas veces sabemos abogados litigantes que nos subimos, como decimos, al ring sin esta arma, ¿no? Sí. Creo que es un arma fundamental el que podamos, muchas defensas que hacemos nosotros, podemos o tenemos que aplicar la teoría del delito. Y si no la sabemos aplicar, pues lógicamente no vamos a hacer una defensa técnica y adecuada como nos lo exige nuestra profesión y la propia Constitución. Pero arribemos a otro, nos puede tocar cualquier asunto, por muy sencillo que parezca. Les comento, apenas tuve la oportunidad de hacer una defensa en Toluca, donde eran unos sujetos que van circulando en sus vehículos, se picodean con otro y se bajan y se empiezan a roquear entre unos a otros. Y esto sucede estando al lado de una vía del tren. Y bueno, pues ahí había rocas, se empiezan a hacer la riña, cuando de repente uno de ellos le avienta a otro, con el que estaban roqueándose, le avienta a otro la roca, pero se quita y la esquiva, y le da a una persona que va pasando en su bicicleta, y le da en la región temporal. Este sujeto cae y lógicamente se lo llevan al hospital. Los detienen a los cuatro, eran 4 sujetos a los que defendía, los llevan detenidos y formulan imputación por lesiones dolosas, agravadas, e imponen prisión preventiva oficiosa por el uso de medio violento, que fue la roca. Ese fue el discurso primero del Ministerio Público, donde dice, bueno, fue por el rocazo que le dio a uno de ellos. Pero aquí teníamos 4 personas, que nada más una roca fue la que se impactó en la cabeza de esta otra persona herida. Sin embargo, durante el término constitucional, que se duplicó a 144 horas, falleció esta persona. Y después formula la solicitud, hace la solicitud del Ministerio Público, pero ahora por homicidio, pero doloso. Ajá. El problema es aquí determinar quién fue de esas 4 personas. Pero aquí ya el Ministerio Público cambia el discurso y dice que fueron los 4 los que al aventarles roca hicieron perder el equilibrio a esta persona y estampó su cabeza con la superficie del piso, del pavimento de la calle. Aquí tenemos prohibición constitucional de que no puede variar. Lo que puede variar es la clasificación jurídica en varios momentos, pero lo que no puede variar es el hecho. El hecho debe ser el mismo. Sin embargo, aquí implicaron a los 4
el que dio el rocazo no quiso declarar aceptando ese acto, y el juez decía que había un dolo, que efectivamente había sido un dolo eventual y que eso había originado la pérdida de la vida de esta persona. Pero ya se sustentó en contra de los 4 la autovinculación, ¿no? Sin embargo, yo creo que era un error vencible por parte de la persona que realizó esta conducta, porque lógicamente no podemos andar en la calle aventando rocas, debió prever que podía lesionar. El problema aquí tan grande es que cómo vas a aceptar primero que se cambie el hecho, porque el hecho no puede cambiar, que se haya cambiado el hecho, y segundo, que se esté imputando esa conducta a 4 sujetos. Y más dolosamente. Así es, porque no hay dolo. El dolo en ningún momento existía, porque esa persona ni siquiera estaba participando en los hechos. Claro. Sin embargo, bueno, lo dice que es doloso, impone prisión preventiva, que es otra de la prisión preventiva oficiosa, que para mi punto de vista, desde el artículo 165, habría que revisar, del Código Nacional, habría que revisar, porque efectivamente habría que ver de forma específica esa conducta, si se amolda o no a un hecho que la ley señala como delito. ¿Por qué? Porque precisamente, si bien es cierto, hubo una pérdida de la vida, pero no se puede manejar de forma dolosa. En su momento pudo haber sido de forma culposa, pero aquí se manejaba el condominio del hecho. Y yo digo, no, nunca se pusieron de acuerdo para entre todos roquear a y darle en la cabeza y que perdiera la vida. Para nada. Era muy difícil programar toda esa parte. Y entonces nos podemos encontrar asuntos así de esa naturaleza, que tenemos que aplicar la teoría del delito, y nuestra defensa se tiene que basar en ese tipo de cuestiones. Ya será otra cosa que encontremos criterios de los juzgadores, como lo hemos comentado, que la apliquen, que no la apliquen, darán una resolución acertada o no acertada, pero tendremos los elementos para poderla combatirla, los recursos que la ley concede, ¿no? Aquí lo importante, y comentaba este asunto, porque lo primerito que tenemos que hacer, como bien lo señalaba el doctor, es identificar ese hecho fáctico, qué es lo que pasó, para que realmente podamos aplicar una teoría del delito, porque de ahí el Ministerio Público, una vez que se le plantea esa noticia criminal, él va a hacer determinados actos de investigación dirigidos a un secuestro, a una desaparición forzada, a un homicidio, porque no va a hacer las mismas pruebas a rajatabla para un hecho delictuoso o para otro. Tiene que hacer determinadas diligencias que le lleven a esa línea de investigación. Sin embargo, si lo vemos aquí y va a agarrar cualquier prueba o cualquier dato de prueba y va a empezar a hacer cualquier investigación, pues no lo va a llevar a nada, y va a empezar a generar libertades e inconformidades sociales, ¿no? Por eso es importante, yo creo que tengamos que ubicar primero ese hecho delictuoso que ahora se denomina, ¿no? Bien. Doctor, ¿alguna conclusión? Porque estamos a minutos de que acabe, digamos, este programa. Yo creo que siempre cuando tengo una forma y tengo una sustancia, siempre es más importante saber la sustancia, porque las formas no hacen el cambio, la sustancia sí. Claro. En el grado en que creemos que con nuevas formas procesales vamos a eliminar problemas de injusticia que se han derivado de cuestiones de fondo, estamos perdidos. Bien. ¿Alguna conclusión de...? Sí, yo creo que para concluir es nada más comentar, la teoría del delito es un límite que se le pone al Estado. Y refiero esto porque no podemos, como decía el doctor, decir, bueno, pues vamos a aplicarlo a la mayoría de razón, o como antes en sus tiempos sería, bueno, pues a ver, que diga alguien qué le vamos a aplicar aquí, qué sanción le vamos a aplicar por haber cometido esta conducta, ¿no? No, tiene que haber realmente unas pruebas, tiene que haber esa teoría fáctica que se tiene que hacer, esa teoría del delito, donde podamos aplicarla, y que realmente, bueno, pues los señores jueces que la estén aplicando sea pues conforme lo marca el Código Penal de cada entidad, en este caso, que ojalá y sea un cambio para bien, que el día de mañana tengamos una materia
penal única, ¿no? Y bueno, entendiendo un poquito la parte de estar, digamos, llevando a cabo ciertos formulismos o laboratorios jurídicos, ¿qué opinan, digo, nada más de forma ya conclusiva, de esta idea que estaban mencionando de tramitar un amparo contra esta parte de que se tomaron cuestiones de no procesales, sino más bien de descripción de los delitos? ¿Creen que opere o no? Bueno, yo lo que más creo es en la teoría del delito y por eso me he concentrado mi labor de investigador en escribir libros. Para este momento tengo 53 libros escritos que han sido publicados en Europa y en América. No, pues muchas felicidades. Explico cómo se interpreta el derecho penal y lo aplico a casos, en particular casos mexicanos. Bien. Desde el cardenal Posadas Ocampo, el homicidio Colosio y muchos otros más. Porque solamente así podemos entender cómo se generan criterios de interpretación que hagan más racional y justa la aplicación del derecho penal. Bien, ¿alguna breve conclusión? No, yo creo que sí, que sí pudiera ser, ¿eh? Yo creo que al momento que se pudiera aplicar una sentencia en estos términos, utilizando estos códigos, estos artículos a que he referido, 405, 406, 410, yo creo que sí pudiera proceder, sobre todo si trae como consecuencia pues alguna imposición de alguna pena, ¿no? Bien, pues lamentablemente se nos ha agotado, digamos que el tiempo de este programa. Yo que más quisiera tener mucho más tiempo de conocer y de poder platicar con ustedes los expertos, los peritos en la materia, más sin embargo pues todo tiene un inicio, todo tiene un fin, pero bueno, esta es su casa y cuando ustedes deseen venir con todo gusto pueden acudir al mismo y sobre todo en beneficio de los televidentes que son los que pueden digamos que adquirir todos aquellos conocimientos para poder ejercer sus derechos y obligaciones, ¿no? De forma legal. Bien, si usted tiene alguna duda, alguna aclaración, algún comentario que desee realizar, en pantalla aparecen los datos de una firma legal donde con gusto recibiremos su llamada para poder atender lo que nos plantee. Incluso si quisiera, bueno, pues podemos hacerlo extensivo a los panelistas que nos acompañan, pasarles obviamente el mensaje para que ellos pues sepan algún comentario, alguna duda, alguna interrogante que desee realizar todos ustedes televidentes. Bueno, si ustedes se han perdido en algún momento la transmisión de algún programa de Justicia para Todos, en la plataforma de YouTube pueden encontrar bajo el nombre Justicia para Todos una carpeta o que le llaman también canal, donde pueden ustedes visualizar todos los programas que se han transmitido a lo largo de 2 años de este gran programa de Justicia para Todos, donde se han abordado pues, desde temas legales, temas polémicos, temas políticos, y bueno, pues espero que lo puedan sintonizar. Déjenos sus comentarios, a los que necesiten ser comentados, porque todo eso nos nutre y nos hace mejorar como programa, como tal. Bien, pues no me resta más que agradecerle a ustedes panelistas que nos han acompañado a lo largo de la transmisión del presente programa, la producción por hacer presente el mismo y por poderlo llevar a cabo de la mejor forma. Y bueno, pues no me resta más que agradecerles a ustedes televidentes que nos han sintonizado a lo largo de esta transmisión. Espero pasen una excelente noche y que bueno, nos acompañen en un programa más de Justicia para Todos la próxima semana, esperando que nos sintonicen de igual forma. Y recuerden nuestro lema, el cual es: la justicia es ciega, nosotros no.